Buenos días otra vez. En este punto de las jornadas me ha tocado la satisfacción de introducir a dos personas, a Domingo Molina y a Carmen Alcalá. Los altos cargos realmente no necesitan presentación, los presenta el Boletín Oficial del Estado. En esta situación de interinidad clara del mundo laboral como es el ser alto cargo, ¿no? Pero en el caso concreto de estas dos personas, sus currículum creo que avalan mucho más este motivo o este mi atrevimiento de presentarlos. Carmen Alcalá es la inspectora general de los servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, pero pertenece además a este cuerpo de cuerpos que es la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda, y aparte de eso pues tiene un currículum profesional y laboral magnífico. Ha sido inspectora en el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, es subdirectora general de Tributos, Comercio Exterior, y un puesto al que yo le tengo mucho cariño también, que es directora de la Escuela de Hacienda Pública, en donde se forman todos los funcionarios de Hacienda. En el momento actual pues es el claro apoyo en la subsecretaría para todos los temas de impulso relacionados con la Administración electrónica, y es además presidenta de la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Domingo es el primer CIO de la Administración General del Estado, y también su currículum es notable. Él pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado, en la especialidad de Administración Tributaria, es licenciado en Informática y es ingeniero industrial. El nombramiento de CIO es un nombramiento novedoso como responsable máximo de coordinar el proceso de racionalización de las diversas facetas de la política de tecnologías de la información en la Administración General del Estado. La creación del CIO ha sido una de las medidas más significativas dentro de la comisión, de la CORA, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, y se espera mucho tanto de Domingo como del puesto y de esta función dentro de la Administración General del Estado, que ya viene avalada por un puesto muy importante desempeñado anteriormente, como es la de director del Departamento de Informática Tributaria en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es un ejemplo claro de cómo la informática puede apoyar la gestión pública en una materia tan compleja y tan sensible como son los tributos. Y nada más, dar la palabra quizás a Carmen para que exponga su presentación. Buenos días. En primer lugar, agradecer al director general de la fábrica su amable presentación y la invitación que ha hecho a la Inspección General para que comparta con todos ustedes la experiencia de administración electrónica llevada a cabo en el Ministerio a través fundamentalmente de la Comisión Ministerial, y, por supuesto, felicitar a los organizadores CERES por el éxito de esta convocatoria y también por los 15 años de la certificación electrónica, que, sin lugar a dudas, ha contribuido de manera eficaz y fundamental al desarrollo de la Administración electrónica en España, y así se percibe, además, nítidamente desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Enhorabuena por todos estos éxitos. El breve índice de la presentación que voy a realizar. A ver si está. Perdón. Aquí está. Sí. Perdón. Bueno, en primer lugar, explicar un poco el papel, o sea, qué hace un órgano aquí, la Inspección General, la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda, un órgano aparentemente atípico en relación con la Administración electrónica, que se explica por el segundo punto de mi breve exposición, como digo, que es su actuación en la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, presidiendo precisamente su comité permanente,
hablar un poco de cuál es el papel que tiene esta Comisión Ministerial de Administración Permanente de Administración Electrónica, qué particularidades además tiene esta Comisión Ministerial en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un breve pincelada de las actuaciones que ahora mismo, a modo de ejemplo, estamos haciendo en la Comisión Ministerial y, finalmente, pues, una pequeña reflexión sobre los retos que no solo la Comisión Ministerial, sino en general la Administración electrónica tiene en nuestro país. Bueno, el papel de la inspección es una dirección general de la Subsecretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene un papel principal, digamos, o bien conocido, que es la inspección de todos los servicios, órganos, organismos y entes adscritos o dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y también del de Economía y Competitividad, actividad que desempeña, bueno, es planificada mediante un plan de actuaciones anual. Destacar solo en este punto, permítanme, el papel también que ejerce o el mandato legal que tiene para realizar una evaluación de la eficacia de las comunidades autónomas en la gestión de los tributos cedidos, actuación que presenta en un informe o que se resume en un informe anual que se presenta al Parlamento junto con los presupuestos generales del Estado. Pero además de este papel convencional, tradicional y conocido de la inspección, hay otro menos conocido que es el que justifica mi presencia aquí, y es que es una suerte de dirección estratégica de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas en un papel de apoyo a la implementación, al despliegue y al impulso de todos aquellos proyectos horizontales estratégicos que el Ministerio de Hacienda tiene que implementar. Y en esta función de apoyo a la subsecretaría es la que se enmarca precisamente, pues, este impulso, este apoyo en el impulso y coordinación de la Administración electrónica que ejerce a través de la Vicepresidencia de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica y de la Presidencia de la Comisión Permanente. ¿Qué papel tienen o qué hacen estas comisiones ministeriales de Administración Electrónica y, concretamente, la Comisión Ministerial de Hacienda? Bueno, pues son órganos de coordinación departamental en materia de tecnologías de la información y administración electrónica y de enlace con el Consejo Superior de Administración Electrónica. Funcionan en pleno y en comisión permanente, donde nos reunimos todos los meses, y están representados todas las unidades TIC del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estas comisiones surgieron en el 2011, yo creo que sustituyendo a las antiguas comisiones ministeriales de informática para darles más una orientación más o hacer incidir más en su papel dentro del desarrollo de la administración electrónica. Yo no sé esta mañana si se habrá hablado del Consejo Superior de Administración Electrónica, habrá habido ocasión de los órganos de gobernanza de las tecnologías TIC en la Administración. Quizás Domingo Molina haga una referencia probablemente a la DGTIC y a la nueva gobernanza TIC que se está gestando. Estos son unos órganos que lo que hacen es marcar las líneas estratégicas TIC y de administración electrónica en la Administración. Pero hay mucha distancia entre estos órganos de gobierno superiores y luego los centros y las unidades TIC de los distintos ministerios. Y las comisiones ministeriales lo que hacen es de enlace, es acercar unos y otros. Es decir, es hacer esta planificación estratégica, llevar la planificación estratégica a los departamentos a partir de estas líneas estratégicas, desplegándola, implementándola e impulsándola, y tratando de que se haga de forma coordinada en todos los centros de estos ministerios. Planificación estratégica departamental, por tanto, impulso y coordinación departamental. Esta es una labor también importante porque juega al revés. Los ministerios son más, el Ministerio de Hacienda y todos los ministerios son más que la agregación de los órganos y de los centros que lo forman. Entonces, es importante que se busque, y la Comisión trata de hacerlo, esta fijación de la postura departamental de las distintas unidades que lo forman
y que ha de presentarse luego en otros foros, competentes en materias TIC o de Administración Electrónica, entre otros el Consejo Superior de Administración Electrónica, en donde por su peso están representados algunos de los grandes centros que forman parte también o que pertenecen a esta comisión o que atiendan a esta comisión, pero que, como digo, es importante formar esa voz ministerial o esa posición ministerial, papel que hace la comisión. Tiene también un papel de asesoramiento en cuanto a criterios técnicos y, por otra parte, también informa normalmente los proyectos normativos TIC mediante, bueno, pues se hace una ronda de consultas con los distintos centros y al final se fija o se hace una única evaluación de la normativa. Y, finalmente, un papel pues, también bastante tradicional, que es el informe técnico de los proyectos de contratación. Esta es la parte más relacionada. Lo demás tiene más relación con la Administración Electrónica. Esta es la parte actualmente que hace más TIC, que es, como digo, aprobar, es hacer informes preceptivos de determinados proyectos, determinados contratos TIC en aquellos casos en que no es preceptivo el informe del Consejo Superior de Administración Electrónica. En general, contratos por debajo de 1 millón de euros y aquellos de adquisición centralizada. Y además también es informe preceptivo en todas las modificaciones y prórrogas de contratos de servicios, asistencia y asistencia técnica y suministros. Bueno, esto es, digamos, las frías, este es el frío enumeración de funciones de la comisión. Pero yo quisiera contarles primero algunos ejemplos prácticos para que vean cómo se plasma estas competencias y contarles alguna particularidad que tiene la comisión ministerial para que entiendan un poco también el alcance. Hay una comisión en cada ministerio y cada ministerio es distinto, cada ministerio tiene su afán y la comisión que lo sirve también. El Ministerio de Hacienda, si algo tiene, es grande y complejo. Recuerden que tiene 3 secretarías de Estado: la Secretaría de Estado de Hacienda, con centros como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la de Presupuestos, con centros. Su representante ha estado aquí hace un momento en la mesa anterior de la Intervención General de la Administración del Estado. Y en estos momentos la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Eso hace que pertenezca a esta comisión la unidad TIC de la Dirección General de Modernización, Administrativa, que esta mañana, cuya directora es Teresa Mendy, ha estado esta mañana. Esto, claro, le da a la Comisión Ministerial de Hacienda una dimensión estratégica y un poderío, digamos, que bueno, pues estamos tratando de exprimir al máximo y de explotar, como digo, toda esta potencialidad. Es una comisión tremenda, pero hay centros, como digo, muy grandes, pero centros también pequeños, porque aquí están representados desde estos grandes centros, pero luego está pues la Dirección General de Patrimonio, Catastro, los tribunales, por supuesto la fábrica, el Comisionado del Mercado de Tabacos, el INAP, MUFACE, es decir, estamos hasta 24, 25 unidades TIC. Nos reunimos en la sala más grande que hay en el Ministerio, la sala Carlos IV, y hay veces que tenemos que poner 2 filas para acoger a todos los representantes. Y además es una comisión dispar, o sea, no homogénea en cuanto a desarrollos de las unidades, porque, como digo, hay unidades muy potentes y otras pues no tanto. Entonces, la posición de la comisión respecto a estas unidades es también asimétrica. A las pequeñas trata de darles asistencia técnica a través fundamentalmente de la Subdirección General de Tecnologías de la Información, que, por cierto, ostenta la vicepresidencia de la Comisión Permanente de la subsecretaría, y los grandes al revés. Lo que hacen es aportar pues, su experiencia, su conocimiento a los otros centros. Ejemplos de algunas de las actuaciones en marcha a cargo de la CEMAE. Bueno, pues esto podría ser un poco el borrador del orden del día y del índice de actividad que tenemos en la CEMAE mensualmente. No sé si les he comentado, nos reunimos mensualmente.
Por ejemplo, ahora mismo proyectos en marcha dentro del Esquema Nacional de Seguridad, pues en este desarrollo asimétrico que les había dicho de la Administración electrónica y de las TIC en los distintos centros, pues nos dimos que había muchos centros que evidentemente los grandes tienen desarrollada una política de seguridad de acuerdo con el ENS, pero había otros muchos que no. Entonces se decidió que la comisión desarrollase pues una política de seguridad, digamos, que sirviese de política de seguridad por defecto, que fuese una especie de paraguas de suerte que aquellos centros que no la tuviesen se acogiesen a esta política de seguridad. En ese aspecto, pues estamos con un nuevo borrador, estamos precisamente ahora desarrollando una orden ministerial que ahora mismo está en proyecto de informe, donde se va a aplicar, como digo, por defecto a aquellos centros que no la cuentan, y que se va a permitir también que los organismos adscritos o dependientes puedan acogerse a esta política de seguridad, con un esquema organizativo de un comité de dirección y un comité técnico para todo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el ámbito del ENI, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, tenemos un grupo de trabajos que en principio le hemos llamado de archivos, pero que yo creo que es un poco el ejemplo de lo que tendría que ser o de lo que tienen que ser estas comisiones ministeriales. Este grupo nació fuera incluso de la comisión ministerial, es un grupo de archivo que nació en la subdirección de documentación y de documentación, como digo, de informes y documentación de la Secretaría General Técnica como consecuencia de un informe precisamente de la Inspección General. Había hecho una visita de inspección en relación con los archivos y había visto que había, fuera del ámbito del cumplimiento de la norma, por supuesto, pero que había una dispersión total de la decisión, o sea, de la gestión de los archivos en las distintas unidades ministeriales. Había unos muy conservadores que no tiraban jamás los papeles y guardaban incunables del siglo pasado, y había otros que, bueno, pues quizás por las premura de espacio o por la alergia al polvo, pues decidían inmediatamente deshacerse del archivo, con lo cual se decidió que hacía falta crear un grupo que hiciese, bueno, pues unas reglas y unas normas de gestión de archivos uniformes. Pero claro, casi en el momento que se reunió, y además recuerdo que fuimos convocados, ahí mismo se planteó qué sentido tenía hablar de archivo físico, pero no plantear el archivo electrónico, ¿ya?, a nivel ministerial. Pero claro, cuando se habla de archivo electrónico hay que hablar de expediente electrónico que se archiva. Y cuando se habla de expediente electrónico, pues del generador de tramitador de procedimientos informáticos. Hay que hablar, pues, de gestión documental. Entonces, al final se decidió, pues, crear un grupo que evidentemente tratase y que lo acogiese además en el paraguas de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, y es un grupo que tiene este mandato tan importante, y es crear precisamente una gestión documental, pero que sirva. Evidentemente estamos aquí con lo mismo que pasaba con la política de seguridad. Hay centros grandes que ya tienen una gestión documental. Bueno, pues esos centros nos aportan, digamos, su experiencia, pero lo que se trata es para todos aquellos que no lo tengan, es decir, se va a diseñar una gestión, se está diseñando una gestión. Gerardo Bustos, veo que está aquí y es el presidente de nuestro grupo. Se está diseñando, como digo, una gestión documental única para todo el Ministerio, buscando, pues, los metadatos que sirvan a todos los centros y para que sea utilizable por todos los centros. Pero de aquí, como digo, se va a pasar, pues, a un tramitador a buscar, pues, unos tramitadores de procedimientos informáticos, unas aplicaciones que sirvan a todos los ministerios, al mayor número de procedimientos que tenemos en el ámbito del Ministerio, todos estos centros, que genere a su vez expedientes electrónicos y que nos permita una política de archivo electrónico, además común para todos. Yo recuerdo que el día que lo presentamos, Domingo nos acompañó en la comisión, y lo que nos dijo, bueno, esto no solamente tiene que servir para este ministerio, sino que además, una vez probado y si tiene éxito, pues la idea es extenderlo a todos los ministerios. Es decir, en esta búsqueda de soluciones y de herramientas comunes para todo el ministerio. Bueno, pues estos son, como digo, dos ejemplos muy concretos, pero luego hacemos, como digo, coordinación departamental en materia de reutilización, de transparencia. Creo que la ley de transparencia es un nuevo reto
de administración electrónica al que ya nos estamos enfrentando los ministerios y concretamente la Inspección General va a tener un papel muy importante, y la Comisión también ministerial en este desarrollo del mandato de la Ley de Transparencia en sus dos ámbitos, tanto el de la publicidad activa como el de suministro de información, por supuesto por medios electrónicos. Y, por supuesto, con las medidas CORA. Uno de los índices que la Comisión tiene todos los días, tiene todas las semanas, es las medidas CORA, en el cual los centros pues comentan aquellas medidas CORA que tienen encomendadas que desarrollan y que bien pueden afectar a los demás, o que algunos de los que se sienten afectados necesitan información sobre el grado de desarrollo, pues para de alguna manera en una fase inicial de las medidas poder interactuar y ser lo más eficaces posibles. Y luego tenemos también un nuevo apartado que es curioso que tenga que hacerse, pero es así, y es el de presentación de nuevos proyectos de administración electrónica. Como digo, ahí todos los proyectos, o tratamos que todos los proyectos de administración electrónica relevantes que hacen los centros se lleven allí para que los demás los conozcan, porque curiosamente, como digo, pues hay muchos grandes proyectos desarrollados por centros que los demás desconocen. Entonces, pues han ido pasando. Al final se terminan conociendo, pero conocerlos, como digo, en un estado pues muy inicial. Ahí se han llevado pues el punto único de entrada, el PIN 24 horas, el último creo que ha sido la plataforma o la aplicación de transparencia, la facturación electrónica, la notificación. Es decir, los grandes proyectos, en el momento que están o antes de terminarse, se llevan allí, se discuten, se presentan, y los centros tienen la oportunidad de conocer de primera mano estas. Bueno, yo ya para terminar esta presentación de las comisiones ministeriales, de estos órganos de gobernanza de la Administración electrónica, a modo de conclusiones y también de presentación de los retos que las comisiones tenemos por delante, que no son otros que los que tiene la Administración electrónica, diría que las comisiones pueden y deben tener un papel importante en el futuro para consolidar el cambio de modelo y garantizar su éxito. Como he dicho, cualquiera que sea el cambio de gobernanza, las comisiones ministeriales van a tener un papel importante, pues como desplegando e implantando homogéneamente los planes estratégicos que estos órganos de gobierno diseñen, y aportando la visión ministerial, que es muy importante. La planificación a todos los niveles, no solo la estratégica, sino la operativa, es crítica en todos los ámbitos de la gestión pública y privada, pero en el caso de las TIC es más importante porque las decisiones tecnológicas pues nos afectan dramáticamente de futuro. ¿Y qué otro aporte importante pueden hacer, o en qué otro campo yo creo que son fundamentales? Y he puesto un ejemplo en las comisiones, pues en el desarrollo de la administración electrónica interna, que le he llamado aquí. Creo que hay un gran desequilibrio entre la administración electrónica, digamos, externa de cara al ciudadano y la interna. La Ley 11 supuso un espaldarazo tremendo a la administración electrónica externa al consagrar el derecho de los ciudadanos a relacionarse informáticamente con la administración. Esto impulsó mucho esta administración electrónica, y de suerte que ahora el ciudadano, pues el inicio de los procedimientos, el final, la notificación, las alegaciones, el conocimiento del Estado lo hace por medios electrónicos. Pero es que hay muchas administraciones, muchos centros, que ahí se acaba la informatización. En el momento que el ciudadano entra o electrónicamente su demanda, a partir de ahí los procedimientos corren por procedimientos tradicionales en papel. Hay una ruptura de esta administración electrónica, y esto es el gran reto que tenemos que cambiar, y que yo creo que, estoy segura que el nuevo proyecto de la Ley de Procedimiento Administrativo va a modificar tremendamente esta ley, que ahora mismo está en sus periodos iniciales de informe. Va a regular el procedimiento administrativo tradicional y el procedimiento administrativo electrónico, y, como digo, va a significar para esta informatización interna lo que supuso la Ley 11 para esta informatización externa. Y aquí, como digo, las comisiones son fundamentales porque están muy cerca de los centros, conocen sus procedimientos, conocen sus necesidades, y van a ser capaces de ayudar a este como digo, desarrollo de la administración electrónica interna. Pues ¿cómo? Pues
pues dando también solución a otro gran reto organizativo que supongo que aquí se ha hablado y que Domingo Molina a buen seguro nos hablará ahora, que es pues el buscar soluciones comunes para la Administración, buscar herramientas y servicios comunes, buscar la interoperabilidad, buscar la reutilización, todo ello, efectivamente, buscar la transparencia y todo ello, ¿cómo? Pues en un marco de absoluta austeridad presupuestaria. Entonces, este esfuerzo, como digo, en la informatización interna con soluciones de este tipo, lo que nos va a obligar y lo que nos ayuda y nos exige es que seamos pues, más eficaces, que seamos más eficientes, que gestionemos con más economía y que, bueno, pues que les pidamos a ustedes que nos ayuden en ese reto de la economía, porque, en definitiva, quizás tampoco es gastar menos, es gastar lo mismo, pero gastarlo mejor. O sea, es lo que nos tengamos que gastarlo en nuevos proyectos, en nuevos desarrollos y no en 3 veces o en gastarnos 4 veces en lo mismo. Y yo creo que aquí, como digo, es un reto compartido para lo que solicito su ayuda, que sin duda tendremos. Muchísimas gracias y bueno, esperamos. Muchas gracias a doña Carmen Alcalá Sacristán, Inspectora General de Servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene la palabra a continuación el director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado, don Domingo Javier Molina Moscoso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a CERES un año más por invitarme a participar de estas jornadas que nos permiten ver año tras año cómo se transforman las administraciones públicas. En años pasados venía con otro rol y ahora con otra responsabilidad mayor para atender el reto que se plantea la Administración tras la propuesta del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas de creación de la Dirección TIC. Propuesta que se hace atendiendo a una serie de razones. Yo me gustaría contar en esta mañana lo que hacemos en la Dirección TIC y, empezar por entender por qué se propone la creación de esta Dirección TIC. En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevas soluciones tecnológicas como redes de alta velocidad, cloud computing, nuevos dispositivos móviles, etcétera, que nos permiten tener informatizado cualquier puesto de trabajo accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Estas tecnologías están haciendo cambiar radicalmente las reglas de organización y de gestión de las TIC. Estos cambios han provocado que grandes empresas y países de nuestro entorno hayan rediseñado el uso que vienen haciendo de las TIC para hacer un uso más inteligente de ellas. Cada uno de estos países y estas empresas lo hacen desde necesidades diferentes, pero todas lo concretan en la misma apuesta, en la apuesta por la consolidación de centro de proceso de datos, consolidación de las comunicaciones, del puesto de trabajo, de las aplicaciones comunes a las que se refería Carmen y de los procesos de compra. Con distinto alcance y con distinto ritmo, pero todos han ajustado sus estructuras de gobernanza a este proceso para obtener el máximo beneficio de lo que se hace bien y aprender de lo que no se hace tan bien. Pues bien, para liderar este proceso de transformación dentro de la Administración es para lo que se crea la Dirección TIC, con el objeto de transformar y articular una política del Gobierno en materia TIC para todo el sector público administrativo estatal. Una vez que nace la Dirección TIC, se le asignan una serie de medidas del plan de reformas, una serie de medidas CORA, y lo que voy a hacer es dar una breve reseña de cómo estamos en cada una de ellas y en qué hemos podido avanzar. La primera de ellas es el nuevo modelo de gobernanza para las TIC en la Administración General del Estado.
El nuevo modelo de gobernanza está pendiente de aprobar todavía, pero para su definición hemos seguido unos objetivos básicos. En primer lugar, orientar las actuaciones y las líneas estratégicas de las TIC a dar satisfacción a las necesidades de la estrategia global del Gobierno y, por otro lado, disponer de una planificación estratégica común para todo el sector público administrativo estatal, de forma que todas las unidades TIC tengamos una planificación común. En segundo lugar, potenciar la administración digital y las TIC, con el objeto de hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios, además del incremento en la productividad de los empleados públicos, eso que Carmen denominaba administración electrónica hacia adentro. En tercer lugar, racionalizar el uso de los recursos informáticos para que se consiga una mayor eficiencia, no tanto por ahorros en las TIC, que también, sino y sobre todo en los ahorros y en las eficiencias que se pueden conseguir en el resto de la actividad administrativa, como consecuencia de una homogeneidad administrativa, una homogeneidad y una simplicidad utilizando herramientas comunes y servicios compartidos. Esto es fundamental en este contexto de limitación presupuestaria. El modelo de gobernanza, como decía, está pendiente de aprobar y actualmente nos basamos en la dirección TIC, se está apoyando por completo en un comité de dirección TIC que llamamos nosotros, donde están los CIOs de los distintos ministerios y de aquellas unidades TIC más relevantes. El nuevo modelo de organización, que es la siguiente medida, dentro del nuevo modelo de organización se prevía la creación de la dirección TIC y, por lo demás, no hemos avanzado en tanto no se cree no se apruebe la nueva gobernanza, pues la nueva gobernanza va a condicionar el modelo de organización de esa agencia TIC o ente que se dedique a la consolidación y a la prestación de los servicios comunes. Me refiero a ella como agencia TIC porque así lo hace el informe de Cora, si bien la figura jurídica con que se creará finalmente está pendiente de decisión. Por tanto, sin la gobernanza y sin la agencia TIC, todos los avances que hemos ido haciendo ha sido gracias al apoyo y al impulso de las unidades TIC a través de ese comité de CIO de los ministerios. Pasando a la siguiente medida, que es el apoyo a las compras TIC, donde quizás es donde hemos conseguido mayores avances debido al acuerdo que llegamos al principio con el Ministerio de Hacienda para hacer que todo suministro o todo servicio TIC se contrate previo informe favorable de la dirección TIC para garantizar que esas compras y que esos suministros están alineados con el resto de medidas Cora. Pues bien, desde que empezamos a hacer esto en enero, estos informes, se han informado más de 1.700 expedientes de más de 170 unidades que tienen capacidad de contratación TIC. Los esfuerzos en este ámbito están centrados sobre todo, como decía antes, en homogeneizar los criterios con que se hacen estas compras y alineados con el resto de medidas Cora. También hemos estado trabajando intensamente en las relaciones con los grandes proveedores, intentando representar a la Administración como cliente único, con el objeto de intentar obtener mejores condiciones para toda la Administración y, por supuesto, mejores precios a través del volumen que nos permite representar a todas las unidades TIC. Y, en tercer lugar, la agregación de la demanda. Hemos realizado procesos de agregación de demanda previa normalización y consolidación de todas las peticiones en unos tipos a contratar. En el caso, por ejemplo, de los peces, se decidimos, junto con la Dirección General de Racionalización, agregar las compras en 3 compras este año. La primera compra de ella ha sido adjudicada recientemente. En este primer proceso hemos aprendido bastante y del más de centenar de peticiones que había de cada una de las unidades TIC,
Se definieron 4 tipos que fueron los que se licitaron. Estos tipos, de no haberse hecho esta agregación y haberse comprado de forma autónoma por cada uno de las unidades TIC, no hubiéramos conseguido el ahorro que se ha conseguido, que es de un 28% sobre el precio de licitación. El precio de licitación que a su vez se calculó en base al precio con el que hubiéramos contratado de forma autónoma. Entonces, la dirección TIC participa de todos los procesos de licitación haciendo este informe en la fase previa a la licitación y solamente en los procesos de agregación de demanda estamos participando en todo el proceso, aunque el órgano de contratación es la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Si analizamos todos estos procesos en los que hemos participado, los ahorros conseguidos son de 20 millones y medio de euros. En el ejemplo de la agregación de PCs, los ahorros conseguidos han sido de 3 millones y medio de euros, respecto de una compra de 11 millones prevista. La siguiente medida y el reto más relevante que tenemos por delante es la consolidación de infraestructuras, tanto de la red de comunicaciones como de los centros de proceso de datos. En primer lugar, me voy a referir a la nueva red única de comunicaciones de la Administración General del Estado. El mandato, o lo que propone CORA, es que todas las sedes de la Administración General del Estado se comuniquen mediante una red única compartida de comunicaciones. Esta medida ya se empezó a poner en marcha desde el punto de vista de racionalización de la contratación por la Dirección General de Racionalización y cuando se crea la Dirección TIC asumimos el desarrollo de la solución técnica buscando un diseño de una red que nos permita consolidar el resto de infraestructuras. Debido al impacto de este contrato, hemos recabado o estamos recabando el informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A nadie escapa la complejidad de unificar todas las redes y contratos existentes. Por esa razón, esa construcción de una red única la vamos a acometer en 2 fases. Una primera fase que esperamos que preste servicio a partir de julio de 2015, donde se van a ir incorporando gradualmente una serie de órganos de la Administración y en segunda fase se irán incorporando el resto de órganos y cuando venza esta primera fase, el contrato de esta primera fase se incorporará por completo y así tendremos una red única de comunicaciones. En esta primera fase que decía que entraría en servicio a principios de julio de 2015 participan 12 ministerios en mayor o menor medida y 51 organismos dependientes. Se dará servicio a más de 3.000 sedes de la Administración en territorio nacional y unas 500 en el extranjero. 500 sedes de 200 ciudades correspondientes a 125 países. Para que tengamos una idea del volumen de la red, esta red dará soporte a 125.000 usuarios. Si conocemos y sabemos que el total de usuarios ronda a 390.000, estaríamos hablando de que se está diseñando la red que dará servicio a 1/3 de los usuarios internos de la Administración, con sedes electrónicas que soportan 2.179 millones de páginas al año visitadas. ¿Qué ventajas tiene esta nueva red única de comunicaciones, aparte de las ventajas propias de una contratación de comunicaciones en la que normalmente incorporaríamos todas las posibilidades tecnológicas que el mercado nos ofrece? Pues las ventajas propias de la agregación de la demanda. En esta primera fase participan los servicios que antes se contrataban mediante 200 contratos. O sea, la simplicidad que provoca pasar de 200 contratos a 1 en la gestión yo creo que es obvia para todo el mundo. Y por otro lado, el volumen que nos permite agregar nos permitirá obtener también beneficios de esa capacidad de contratación. Por otra parte, la ventaja propia de la consolidación de la sede. Es aquí donde yo creo que es donde
las ventajas son más interesantes. El 10% de las sedes de la Administración comparten ubicación física. ¿A qué me refiero con ello? Pues que hay edificios donde una planta es de un órgano, o sea, la Intervención General, otra planta es del Delegado de Hacienda, otra del Catastro, otra de la Delegación del Gobierno. O sea, hay edificios que tienen distintos órganos y que algunos de ellos venían contratando las comunicaciones de forma separada. Pues eso da lugar, por un lado, a ahorros en infraestructuras. Si cada uno de esos contratos suponía 2 acometidas con switches y centralita en un edificio de 8 plantas, pues imaginaros, hemos encontrado edificios donde había 16 acometidas, 5 centralitas, que al contratarse de forma consolidada permitirá dejar en dos acometidas y provocar ahorro en costes. El volumen que supone el tráfico consolidado es el 40%. El 10% de las sedes comparten ubicación física y eso supone el 40% del tráfico consolidado. Con lo cual hemos tenido vamos a tener que contratar para 370 sedes menos que antes en ámbito nacional y 58 en ámbito internacional. Aparte de los ahorros derivados de la consolidación de infraestructuras, están los ahorros derivados de la consolidación de las redes de voz. Antes, para hablar entre una y otra planta de ese edificio, había que salir por la centralita, la red pública, y volver a entrar a la centralita de la otra planta. Ahora serán llamadas internas que no tarifican como llamadas al exterior. Aparte de estas ventajas, pues el disponer de un acceso único a Internet nos permitirá racionalizar este servicio y mejorar las condiciones de seguridad de ese servicio. Aparte de la red de comunicaciones, en los contratos de comunicación a los que me refería se venían contratando otro tipo de servicios, como son videoconferencias, comunicaciones hacia adentro, o sea, comunicaciones enterprise, redes de área local, electrónica de red, cableado y seguridad. Estos 3 tipos de servicios estamos preparando su contratación de forma separada por entender que no son propios de operadores de telecomunicaciones. Así, el de videoconferencias se publicó la semana pasada una RFI y estamos diseñando las comunicaciones enterprise y el de seguridad. Esperamos que en breve se tramiten también estos expedientes. La siguiente medida es la consolidación de CPDs. Es quizás el reto mayor, porque al fin y al cabo las comunicaciones entre todas las unidades TIC tenemos interiorizado que es un servicio que nos prestan del exterior. Entonces, el cambio en relación con la actividad normal de las unidades TIC no es tan importante como sí lo puede suponer la consolidación de los CPDs. Es un proceso que estamos diseñando en este momento, como digo, con el apoyo de las unidades TIC y con el apoyo y con su equipo, con sus especialistas. Son ellos los que realmente están diseñando la solución. Desde la dirección TIC, ¿qué es lo que vamos haciendo? De momento, promoviendo que la diáspora que tenemos de centros de datos no crezca, sino que vaya posicionándose para facilitar en un futuro esa solución de consolidación que se adopte. Para que nos hagamos una idea, la cuantificación de CPDs que daba el informe Reina del año pasado decía que teníamos 10.323 servidores físicos distribuidos en 431 centros que ocupaban más de 14.000 metros cuadrados. Esos 431 centros incluye salas técnicas, que son cuartos menores, y 114 CPDs, o lo que podemos entender por CPDs. Nuestro objetivo es que eso se reduzca muchísimo, que queden menos de 10 CPDs. Imaginaros esos 14.000 metros cuadrados, más de 14.000 metros cuadrados, actualmente lo que supone de forma dispersa
en refrigeración con distintos criterios de diseño que tenemos en la actualidad. El ahorro que puede suponer en energía eléctrica es un ahorro muy importante, o en seguridad física, o en cualquiera de las demás facilities que están asociados a los CPDs. Estos ahorros, a lo que me refiero ahora, no son ahorros que computen como presupuesto TIC. Normalmente lo paga la oficialía o se paga desde otro ámbito. Pero es la transformación de las TIC lo que puede permitir esos ahorros. En la futura agencia, el papel que jugará en relación con la consolidación de CPDs es en convertirse en el proveedor de servicios de esos servicios que son susceptibles de industrializarse y de consolidarse, proveyendo centros de excelencia especializados en determinadas infraestructuras y determinadas plataformas que tengan mayor implantación en la Administración. Como no se le escapa a nadie, un proceso de este tipo es un proceso titánico que debe abordarse gradualmente, y así es como lo vamos a ir haciendo. Desde este momento ya tenemos el grupo diseñando la solución y estamos haciendo actividades que sirvan como input a ese grupo para intentar acelerar los resultados de esta medida. En cuanto a consolidación de las herramientas de productividad y del puesto de trabajo, incluido el correo electrónico. Esta medida lo que propone es transformar el puesto de trabajo y hacerlo evolucionar hacia un entorno centralizado y gestionado para toda la Administración General del Estado. Propone limitar los perfiles a una variedad pequeña, homogeneizar las aplicaciones y el equipamiento en base a esos perfiles, hacer una gestión centralizada, como decía, de puestos y periféricos, virtualizar puestos de trabajo, facilitar software como servicio o el correo electrónico como servicio. En fin, se trata de una medida muy ambiciosa, y si eso lo ponemos en el contexto en el que nos encontramos, donde disponemos de más de 450.000 dispositivos clientes, con esos 390.000 usuarios a los que me refería antes, la mayoría de ellos con el mismo sistema operativo y no actualizado como deseáramos, y con una obsolescencia de equipo mayor a 5 años, a nadie escapa que el reto es muy complicado. Pero nuevamente, como en el caso de los CPD, vamos a empezar a acometerlo, y vamos a empezar a acometerlo con la solución que diseñe el grupo de expertos de las unidades TIC, expertos en puestos de trabajo, y lo que haremos es, no haremos un perfilado de esos 390.000 usuarios, porque eso sería imposible y los resultados estarían en demasiado tiempo, sino que lo que modelaremos será la provisión de piezas normalizadas para conformar el puesto de trabajo, con una carta de servicios por encima que permitan a esas más de 170 unidades TIC perfilar modelar el puesto de trabajo de los perfiles a los que prestan servicio. Esto nos permitiría estar todos bajo el mismo perímetro y bajo la misma herramienta de gestión, y en un futuro ir convergiendo en los perfiles de usuario. Por último, en relación con el puesto de trabajo, estamos evaluando la consolidación del correo en un único dominio que nos libere de la carga burocrática que supone cada vez que alguien cambia de puesto de trabajo en la Administración, o incluso sin cambiar de puesto de trabajo, el trastorno que supone el cambio de correo. En relación con la consolidación de módulos comunes de Administración electrónica, aquí aunque tenemos por acometer muchas herramientas comunes, creemos que es imprescindible para acometerlo disponer del modelo de gobernanza. Ya en el propio correo no es algo que sea exclusivo de las TIC, sino que empieza a afectar al usuario final, y en todas las medidas que afecten al usuario final es imprescindible o fundamental que tengamos el nuevo modelo de gobernanza. Por tanto, aquí en este ámbito no estamos avanzando, salvo para evitar nuevas duplicidades.
con los servicios compartidos, con las herramientas comunes, lo que pretendemos es eliminar duplicidades. Pues bien, en este ámbito estamos intentando, en la medida que podemos ver todos los expedientes que contrata la Administración, podemos identificar esas posibles futuras duplicidades. En este ámbito, por tanto, lo que estamos haciendo es intentar que no se produzcan nuevas redundancias, diseñando servicios compartidos de uso obligatorio. Esto que nos va a permitir, no solo nos va a permitir ahorros por no hacer lo mismo varias veces, sino que además va a introducir sinergias y va a permitir que todos demos el mismo nivel de servicio alineado por arriba. Esto lo vais a entender bien con el ejemplo que os pongo. Y esto no solo va a producir beneficios para la Administración, sino también para el ciudadano. Un ejemplo de esto es la convergencia de varias iniciativas que teníamos emprendidas cuando se crea la Dirección TIC en el mes de octubre. En ese momento había varios ministerios que estaban diseñando sistemas de identificación basados en claves concertadas. Lo que hicimos en ese momento es poner en común los requisitos de esas iniciativas y diseñar de forma conjunta una plataforma de la AGE para identificación y firma mediante claves concertadas. Los detalles del proyecto, esto puede sonar aquí raro decirlo en esta casa, pero los detalles del proyecto, bueno, lo conoce bien la fábrica y, bueno, otros actores de firma que se han interesado por él, ¿no? El proyecto se está desarrollando, como digo, de forma coordinada entre la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Modernización con una participación también del Ministerio de Industria. Si os fijáis, esa plataforma general dará el servicio que se hubieran dado a sí mismos entidades de la relevancia de la Seguridad Social, de la agencia y demás, ¿no? O sea, no solo el beneficio para el ciudadano, que se va a registrar en una sola oficina y va a poder utilizar esas claves con cualquier sede electrónica de la Administración, sino el que cualquier sede electrónica pueda dar este servicio para sacarle el máximo partido a esa oferta de servicios que la Ley 11 nos obligó a poner en nuestras sedes electrónicas. En fin, no quiero extenderme mucho más. No sé si cabe algún comentario o alguna pregunta. Existen otras medidas como los mecanismos de eficiencia en los desarrollos sectoriales o la conectividad de centros escolares, donde también estamos trabajando todavía en un nivel muy alto. Muchas gracias. Bien, pues aunque el formato de estas intervenciones no es propiamente el de mesa redonda, creo que tenemos todavía unos minutos, aprovechando el ofrecimiento de los ponentes, por si hay alguna pregunta o algún comentario. Desde aquí no se ve bien por tanto, si alguien quiere intervenir, que se ponga de... Sí, parece que hay... La fecha de consolidación de CPD, entiendo que pregunta, ¿no? ¿Alusión a la de comunicaciones? Sí. Pero la de consolidación de CPDs no. Vale. La fecha de consolidación de comunicaciones la he comentado porque el formato de este grupo de trabajo, como decía, era una medida sobrevenida que estaba puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda con objeto de agregar toda la demanda. Y cuando se creó la Dirección TIC ya había marcado unos plazos de vencimiento de contrato. Eso hizo que el grupo, de manera extraordinaria, se pusiese a trabajar full time, en dedicación exclusiva, y de hecho se habilitó un espacio para que todas las unidades TIC pudieran designar sus especialistas y representantes y estuvieron trabajando hasta el mes de enero inclusive. Entonces, digamos que la consolidación de la red de comunicaciones está diseñada tanto técnicamente como en la planificación. Luego puede haber aspectos de contratación que lo varíen, pero está muy perfilada y yo creo que todos nos sentimos cómodos con la solución que hemos encontrado.
En el caso de la consolidación de CPDs, el grupo ha empezado a trabajar, ayer precisamente, lo que es el grupo de expertos. Si bien veníamos trabajando desde la dirección TIC, estamos hablando de un proceso que no es habitual, un proceso de esta magnitud. Ni tenemos expertos en la empresa privada ni tenemos expertos en la Administración. Lo que tenemos son experiencias que pueden servirnos de referencia. Entonces, la dirección TIC sí que fuimos trabajando, hemos pedido colaboración a empresas para que saber cómo orientarían ellos este reto, y sí que hemos fijado unas líneas maestras o la vía donde queremos que vaya el tren de la consolidación. Ese diseño de alto nivel lo hemos contrastado con Decía que lo hemos contrastado con las unidades TIC y ahora el grupo tiene que hacer el diseño fino. Cuando haga ese diseño fino estaremos en condiciones de hablar de plazos y de planificación en definitiva. De momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Decía que estábamos haciendo otras actividades que sirvieran como input a ese grupo. Una de ellas es la evaluación de los CPDs que tiene la Administración. No todos, evidentemente, pero sí aquellos más significativos o que entendemos que son susceptibles de ser considerados para sobrevivir a esta transformación. Es decir, que formaran parte de los CPDs AGE después de la consolidación. Estamos tramitando un expediente para buscar que una empresa especializada nos diga desde el punto de vista de, pues yo qué sé, de eficiencia energética y desde un montón de parámetros de seguridad y demás, cuáles de esos CPDs cumplen los requisitos para que se conformen como susceptibles de albergar consolidaciones. Por otro lado, os decía que en cada uno de los informes que emitimos intentamos ir alineando. Cada vez que se plantea la adquisición de una infraestructura, servidor, almacenamiento, para una unidad TIC pequeña, entendiendo pequeña como algo subjetivo, pero que cualquiera de nosotros entenderíamos que no tiene razón de ser cuando hay un CPD de la subdirección TIC de ese ministerio que le podría albergar. En ese caso estamos pidiendo un informe conjunto de la subdirección TIC para que se consolide ese pequeño CPD y se vaya, digamos, que no crezca la diáspora, sino que se vaya posicionando hacia la consolidación. Cuando se plantea el traslado de un CPD, de la misma forma, no pedimos que el traslado se haga sobre uno de los CPDs que reúnen condiciones para ser considerados en un futuro. Entonces, tenemos por un lado que vamos a hacer una evaluación de CPD, por otro lado que intentamos que no crezca la diáspora, sino que vayan convergiendo. En tercer lugar, vamos a contratar también un inventario de activos. Todo el mundo sabe que hacer un inventario de activos de una organización como esta, donde cada organismo tiene unas políticas diferentes, introducir agentes sería algo complejo y que llevaría muchísimo tiempo. No pretendemos hacer un inventario de activos minucioso porque no nos permitiría obtener retorno de ello y lo necesita el grupo de trabajo como input. Entonces, vamos a contratar un inventario de activos que nos dé una fiabilidad, pues si quiere, del 80, del 85%, que nos sirva para tomar las grandes decisiones. Y, en último lugar, aprovechando que se vienen haciendo algunas contrataciones que tienen que ver con CPD, intentar fundar un embrión de lo que podría ser a posteriori esa consolidación de CPDs, basado en la opinión de expertos que hemos consultado, un embrión que le permita, que le sirva también de input al grupo, que le permita validar el modelo de consolidación, si este modelo es válido o no, que le permita validar el protocolo de provisión de infraestructuras, si las unidades TIC se van a aprovisionar del modo en que ese embrión se defina, y si el protocolo de gobierno de los CPDs es el que se haya hecho en ese embrión. Por tanto, este embrión tiene el carácter, si queréis, de prototipo, en el sentido de que se va a utilizar como input
como input al grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo podrá modelarlo y, en su caso, decidir que ese embrión siga creciendo y se haga viable. Ese embrión, como decía, lo estamos haciendo a propósito de expedientes que se están tramitando. Lo que pretendemos es que haya un orquestador de las capacidades que creemos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar CPDs propios de la Administración, porque siempre vamos a tener sistemas muy críticos que van a estar gobernados por CPDs propios. Va a poder ver CPDs gestionados, de los que actualmente nos proveen proveedores externos, bien en modalidad hosting o housing, y va a poder ver nube pública, de forma que ese orquestador podrá ver estos tres tipos de infraestructura o plataforma, y que la provisión de determinados servicios pueda evaluar dónde es qué naturaleza de infraestructura es la óptima para ese servicio. Pongo un ejemplo y a lo mejor me equivoco porque no lo conozco con detalle, pero, por ejemplo, el portal Emprende en 3 seguramente está sobre infraestructura de un CPD interno, pero a lo mejor hubiera sido, a lo mejor hubiera sido más barato ponerlo en nube pública y las condiciones del servicio lo hubieran permitido. Lo que quiero decir con esto es que ese embrión nos va a permitir contrastar las tres posibilidades que actualmente podemos proveernos con la tecnología actual. No es una cosa trivial, o sea, el diseño de ese embrión no es una cosa trivial, pero es algo que creemos necesario para ir avanzando. Como ves, te puedo decir los pasos que estamos dando, pero no te puedo decir plazo. El grupo espero que sea capaz de diseñar la solución con más rigor que esta aproximación que te he hecho y con una planificación realista, pero desde luego las consultas que hemos hecho son procesos de varios años y consolidando digamos, negocios análogos. Por ejemplo, consolidación de entidades financieras. Estamos consolidando entidades financieras, lo que nos encontramos es parecido. Aquí somos hoy 13 ministerios, en otra época somos un número diferente, pero dentro de esos ministerios es como si tuviéramos empresas totalmente diferentes. Entonces, el proceso de consolidación se va a encontrar infraestructuras muy, muy particulares. No es algo trivial, es algo muy, muy complejo. Muchas gracias. Habría tiempo para una pregunta más. Bien, pues si no hay más preguntas... perdón. No se ve desde... Buenas tardes. Yo querría preguntarle a Domingo Molina cómo ve él el encaje de la pyme española en toda esta nueva forma de ofrecer servicios, en la consolidación de estos servicios hacia la administración pública, puesto que la mayoría de las empresas que están ofreciendo servicios ahora mismo en la administración pública y en la empresa privada son pymes. Vale. Gracias. Gracias. Disculpa que no te vea. Como he dicho en algún momento de la exposición, la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones participa en todo el diseño técnico para intentar conseguir el mejor servicio al mejor precio. Pero la contratación la está haciendo o la estamos haciendo a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda. O sea que quizás el más apropiado para contestar esa pregunta sea el Ministerio de Hacienda. Pero en cualquier caso, lo que te puedo decir es que esa preocupación la tenemos a la hora de buscar diseños que nos permitan mantener la competitividad para obtener los mejores precios y las mejores soluciones, y esa preocupación la tiene racionalización en el sentido de intentar buscar que se facilite la participación de estos actores, bien en modalidad de UTE cuando el proyecto sea de mucha envergadura o utilizando otros mecanismos. Te decía que, y esto no tiene que ver con las pymes,
exactamente, porque los operadores de telecomunicaciones en general son grandes empresas, ¿no? Te he puesto el ejemplo del concurso de comunicaciones que, por la preocupación que tiene el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, Presidencia, hemos acudido a recabar un informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con el objetivo de que el proceso asegure la competitividad a la vez que se concilie con un mejor servicio y al mejor precio. Solo decirte eso, o sea, la preocupación existe e intentamos siempre en las soluciones buscar mecanismos que lo faciliten y que no lo dificulten. Bien, pues no queda más que agradecer a doña Carmen Alcalá y a don Domingo Molina su intervención y apoyo a estas jornadas y a todos ustedes por su participación en esta primera jornada de mañana. Muchas gracias. Gracias.